Gracias, Señor, por las luchas que el mundo da, que por ellas yo creceré, si mi guía eres tú. Gracias, Señor, que la prueba paciencia da y me enseña que debo amar y saber comprender. Pero va en contra de mi ser, darte a ti el control de lo que soy. A veces sigo el impulso de mi propia voluntad y no obedezco la bendita voz de Dios. Gracias, Señor, por todo lo que siento en mi ser, porque sé que tú me ayudarás a apartarme del mal. Gracias, Señor, que cuando todo ya esté en su lugar, tu rostro ahí podré mirar, y ahí estarás, y ahí estarás, y ahí estarás. Dios les bendiga. Dios habló a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Y agrega esto y le dice: pasa ahora este Jordán, porque tú vas a guiar a mi pueblo para tomar la tierra que yo le prometí a Moisés. Y más adelante Dios le dice a Josué, a partir del verso 6 en el capítulo 1: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Enfatizo la última frase: Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. El solo leerla, Señor, ya trae bendición para nosotros. Pongo mi vida en tus manos, Señor, para que la meditación de este día sea, Padre, de bendición. Cumple el propósito, Señor, por el cual mandas tu palabra. Y usa mi vida, Señor, para que tu palabra llegue a aquel que la está necesitando. Sea de edificación, Señor, para aquel que está buscando tu voluntad, Padre. Y sea de salvación, Señor, para aquel que está, Padre, apartado de ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios le da esta promesa a Josué, que él iba a estar con él siempre, en todo momento. Josué
está muy cerca del río Jordán. Solamente el río Jordán divide 40 años de vida en el desierto, vagando por su desobediencia, y la bendición de una tierra que Dios les había dicho, de una tierra donde fluía leche y miel. Solamente el río los estaba separando, pero para cruzar ese río necesitaban algunas cosas que considerar. Nosotros a veces, muchos de los que ya tenemos tiempo en la iglesia, hemos escuchado algún versículo que está por ahí en capítulo 31 del libro de Deuteronomio, versículo número 8, donde Dios le dice a Josué, porque estas palabras, aun cuando Moisés fue el que las escribió, lo voy a buscar para no leerlo mal. Dice este verso: Jehová irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esta es una bendición, esta es una promesa para Josué, pero antes Dios le había dicho en el verso 7, que también es igual de importante, dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. Esta es la exhortación que Moisés le hace a Josué. Lo llama, lo pone delante de todo el pueblo. Moisés está ya pronto para morir, ya son sus últimos días de liderazgo en el pueblo de Israel, y le entrega una misión muy grande a Josué. Y le dice: esta misión requiere esfuerzo, esta misión requiere constancia, requiere perseverancia, requiere fuerza, requiere arrojo. Todo esto se lo dice Moisés a Josué. No es fácil. Moisés había lidiado con el pueblo por 40 años en el desierto. Y aquí le está pasando, como diríamos, la estafeta a Josué para entrar y tomar todas las bendiciones que Dios les había dicho desde el tiempo de Abraham, que les daría toda aquella tierra de abundancia para bendición de ellos. Esa es la exhortación. Y después le dice este verso que les digo, quizás algunos de ustedes ya habían escuchado o conocían: Jehová va a ir delante de ti, Él va a estar contigo, no te va a dejar, no te va a desamparar, no tengas miedo, que no te intimiden los que están en esa tierra, porque vas a tener que entrar para conquistarla. No tengas miedo, va a ir delante de ti. Eso suena muy bonito, aun cuando la comisión es muy grande. Las palabras que Moisés le dice a Josué son muy bonitas, que dan seguridad, que dan ánimo. ¿Quién no se animaría si te dicen: Dios es el que va a ir delante de ti, Dios es el que va a hacer todas las cosas, Dios es el que va a marcarte los pasos, cómo vas a conducirte? No tenemos que olvidar que en el libro de Números, cuando se escribe que Moisés manda espías a inspeccionar la tierra 40 años atrás, los espías que van a aquel lugar se sorprenden de la grandeza de las ciudades, se sorprenden de la abundancia que hay allí. Había una abundancia grande, pero no iba a ser tan fácil conquistarla. Dice que había gigantes en aquella región. Los hijos de Acán estaban allí. No era tan sencillo. Había ciudades amuralladas que tenían que penetrar para poder sacar a los ejércitos que estaban ahí custodiándola, para poder tomar aquella tierra. Todo este contexto lo tenía Josué, pero él sabía lo que implicaba que Dios estuviera con él. Lo había sentido en batalla. Cuando pelea contra los de Amalek, Josué ve cómo Dios respaldaba su batalla. Cuando Moisés levantaba las manos y oraba por él, él prevalecía, y cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo de Amalek prevalecía contra ellos.
Él vio lo que significa que Dios vaya delante de ti. Y Moisés le dice, Él va a estar contigo, no te va a dejar ni te va a desamparar. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo número 1 del libro de Josué, Dios le da el sentido correcto a las palabras de Moisés. ¿Por qué digo que le da el verdadero sentido? Porque si nosotros tomamos Deuteronomio 31:8 y lo aplicamos a nuestra vida, lo aplicamos a nuestro ministerio, lo aplicamos a nuestra familia, lo aplicamos en nuestro trabajo, podemos decir, ¡qué bendición! Dios se compromete a estar siempre con nosotros. Dios nos dice que Él nos va a respaldar en todo lo que hagamos. Dios va a estar presente. La victoria está segura, el éxito está seguro, la prosperidad está segura. De hecho, nos gusta mucho a veces leer las bendiciones de Deuteronomio y nos gozamos con ellas. Como Dios le dice al pueblo de Israel, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú escoge, yo te invito a que escojas la vida, que escojas la bendición para que seas prosperado. Sin embargo, si nosotros ya llegamos al libro de Josué, Dios habla a Josué y le dice lo que verdaderamente iba a provocar que Dios estuviera siempre con él. Y que la última frase que enfaticé, que es el título de mi predicación, Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa bendición, la bendición del éxito, la bendición de la prosperidad, la bendición de la felicidad, radica en las palabras que Dios le da a Moisés en este primer capítulo. Él tenía una gran tarea, pero él tenía que considerar muy bien lo que le iba a costar o lo que Dios le demandaba para cumplir esta promesa en su vida. Y Dios le dice algunas cosas. Primero, Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Moisés le dice a Josué, esfuérzate, ten ánimo, ten entusiasmo en lo que haces. Esfuérzate y sé muy valiente. Y esto nos dice que para que nosotros cumplamos con la voluntad de Dios, esto requiere toda nuestra entrega, todo lo que nosotros somos o todo lo que nosotros tenemos. Dios está esperando esto de nosotros. La tierra que estaba al cruzar el río era una tierra hermosa, era una tierra próspera, era una tierra de bendición. Y Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente, muy valiente. Pero a diferencia de lo que nosotros pudiésemos pensar, Dios encausa este esfuerzo y esta valentía que Josué tenía que mostrar. Si hubiera sido usted, hubiera sido yo, los que hubiéramos estado allí con todo el pueblo, listos para cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida, ¿qué hubiera hecho usted o qué hubiera hecho yo? Quizás yo hubiera hecho llamar a los generales del ejército, llamar a la gente armada, sentarnos todos, empezar a crear ideas, una estrategia de asalto para la ciudad, una estrategia de cruce del río Jordán. La historia dice que en ese tiempo el río llevaba suficiente agua como para dificultar el paso del pueblo o del ejército para tomar la tierra. Hubiésemos hecho toda una estrategia con las mentes más capaces en la guerra para poder hacer esto, para poder cumplir con este propósito de Dios. Quizás es lo que usted hubiera hecho, quizás lo más seguro es que yo sí lo hubiera hecho. Sin embargo, en esto no radicaba el esfuerzo.
En esto no radicaba el entusiasmo que Josué debería de poner. A usted y a mí, Dios nos ha llamado para cumplir con una misión. A usted y a mí, Dios nos ha llamado para cumplir con una función dentro de sus planes, dentro de su iglesia, dentro de su cuerpo. Usted y yo somos importantes para Él. Cuando Dios empieza a tratar con nosotros y empieza a mostrarnos en lo que Él quiere usar nuestra vida, muchas veces viene a nuestra mente, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué tengo que tener? ¿Y qué plan voy a hacer? Sin embargo, lo que la Escritura dice es que Dios estaba esperando algo diferente de Josué. Dios le dice a Josué que el esfuerzo y la valentía que él tenía que mostrar era en razón de conocer y de cumplir todo lo que la ley de Moisés había escrito. Dice el verso 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha, ni a izquierda. En esto radicaba. Él tenía que ir primeramente a la palabra de Dios, a la Escritura. Nosotros a veces queremos la bendición de Dios, queremos que Dios use nuestra vida, queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en lo que nosotros hacemos para Él o en donde quiera que nosotros estemos. Y a veces tenemos la palabra de Dios olvidada. En este mes de agosto, muchas iglesias evangélicas lo consideran este mes como el mes de la Biblia. Y hay muchas actividades respecto a la Biblia, muchas promociones, mucha difusión para que la gente la compre, para que la gente la lea, para que se medite en ella, para que la gente la memorice. Sin embargo, lo que Dios le dice a Josué es que todos los días, y no solamente todos los días, dice, de día y de noche meditarás en ella. Y vaya, hermanos, que si queremos cumplir con esta condición de meditar todos los días, de día y de noche, en esta palabra de Dios, se requieren estas dos cosas: esfuerzo y valor. Las dos cosas se requieren. Pero es lo que Dios demanda de nosotros. Para cumplir esa bendición, voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Dios en la Escritura nos deja ya de manifiesto cuál es su voluntad para con nosotros. Porque podemos ver también en la historia bíblica y quizás en la experiencia de muchos lo que sucede cuando nosotros olvidamos esta palabra de Dios. El pueblo de Israel muchas veces dejó olvidada la palabra de Dios. Sabían que existía. Había algunos, en especial los sacerdotes y levitas, que la conocían un poquito más y quizás la predicaban, pero muchos la olvidaban. Me llama mucho la atención que cuando la Escritura habla de el rey Josías, un rey que empezó su reinado a los 8 años, él decidió en su corazón buscar a Dios. Restauró el templo, un templo que se había deteriorado al paso de los años. Y entre toda esa reconstrucción que se hizo, encontraron el libro de la ley.
Un libro que estaba olvidado allí en el templo. Y lo encontraron, y el que lo encontró llegó con él y se lo empezó a leer. Solamente a leer. No se lo explicó, no se lo predicó. Solamente tomó el libro y lo empezó a leer. Y cuando el rey empezó a escuchar aquellas palabras, tuvo que decir con dolor: hemos fallado, le hemos fallado a Dios, nos hemos olvidado de su palabra y de su ley. Y dice la Escritura que él rasgó sus vestiduras en duelo, en lamento, rasga sus vestiduras y le pide perdón a Dios. Le pide perdón porque se habían olvidado de esta palabra. Llama mucho mi atención también que cuando Jesús inicia su ministerio, ustedes lo pueden ver en especial en el Evangelio de Mateo y de Lucas, Marcos empieza ya con mucha acción del Evangelio, con milagros, con señales, pero en especial en el Evangelio de Mateo y de Lucas, la Escritura nos dice que después de que Jesucristo fue bautizado, después de que Jesucristo fue tentado por el diablo y fue llevado al desierto, tentado con unas malas propuestas que parecían de mucha abundancia, de mucha prosperidad, y él responde con la palabra bien aplicada de Dios ante las tentaciones de Satanás. Encontramos algo interesante. A partir del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Jesús empieza su ministerio con enseñanza. No inicia su ministerio con milagros, no inicia su ministerio con sanidades, no inicia su ministerio con prodigios, no inicia así su ministerio. No inicia su ministerio llamando a sus apóstoles para que sean sus colaboradores en lo que él iba a hacer. No lo inicia así. Si ustedes leen desde el capítulo 1 de Mateo en adelante y leen Lucas desde el capítulo 1 en adelante, se van a dar cuenta que después de la tentación de Jesús, lo que él hace es empezar a enseñar. Y si ustedes le ponen especial atención a las enseñanzas del capítulo 5, 6 y 7, en especial del Evangelio según San Mateo, se van a dar cuenta que lo que Jesucristo enseña es justamente lo que Moisés había escrito en la ley. Nada más que a diferencia de lo que Moisés escribió, de lo que Dios le mandó a Moisés, Jesucristo da un paso más con esta enseñanza. ¿Por qué les digo que da un paso más? Porque Jesucristo utiliza en varias ocasiones, ustedes han escuchado que fue dicho o que fue escrito, dicho de otra manera, que en la ley dice y les menciona algunos mandamientos y después les dice, pero yo les digo ahora. Y les dice, el mandamiento dice, no matarás, pero yo te digo que si tú te enojas contra tu hermano y le llamas fatuo, ya eres culpable, ya has pecado. Tú escuchaste que fue dicho, no adulterarás, pero yo te digo que si solamente miras a una mujer con deseo, ya adulteraste con ella. Y Jesucristo les dice, yo no he venido a quitar la ley, he venido para cumplir la ley. Y también les dice, y te digo que si tu justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no puedes entrar en el reino de los cielos. Esta es la palabra en la cual ustedes y yo tenemos que esforzarnos y ser muy valientes.
Jesucristo inicia su ministerio explicando la palabra de Dios, porque era la única manera de tener éxito, era la única manera de poder cumplir con los planes de Dios. Por eso Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de todo lo que mi siervo Moisés mandó en este libro. Esto es lo que Dios le dice a Josué: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No se aparte de tu boca. Qué importante es que nosotros conozcamos la palabra para que aprendamos a hablar conforme a lo que aquí está escrito. No podemos hablar conforme a lo que Dios quiere si nosotros no la conocemos, si nosotros no meditamos en ella. Cuando el apóstol Pablo habla en el Nuevo Testamento y dice que nosotros debemos de hablar entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, nos suena cosa extraña. Decimos, ¿cómo es posible que podamos hablar entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales? ¿Nos la vamos a pasar cantando entre nosotros? Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, entonces lo que va a salir de tu boca va a ser de bendición, va a ser palabra de vida, va a ser palabra que edifica. Escuchamos dentro de la iglesia gente adulta, madura, jóvenes, que su vocabulario es deprimente. No puede ser eso posible cuando la palabra de Dios nos invita a hablar entre nosotros de manera diferente, a bendecir, a orar, a cantar, a conducirnos de esta manera. Dios le dice a Josué: no se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué domina nuestras pláticas? ¿Qué domina nuestro vocabulario? A veces pensamos que a Dios no le importa, pero lo que aquí dice en Josué 1:8 es diferente. Por eso la exhortación de Moisés y la exhortación de Dios a Josué directamente: esfuérzate y sé muy valiente. Esta es la palabra que tienes que conocer. Ustedes van y pueden leer desde Romanos hasta la última de las epístolas, la de Judas, aun cuando no todas las escribió Pablo, pero se van a dar cuenta que todas están llenas de la palabra de Dios aplicada en la gracia, palabras del Antiguo Testamento vistas desde el punto de Jesucristo, y traen una bendición muy especial para nosotros. Entonces dice esta exhortación: después de que consideres la palabra, después de que esa palabra te llegue, después de que tú medites en ella, que te llenes de ella, Dios dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el final del verso 8. Hasta entonces. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque nosotros medimos la prosperidad de una manera diferente a como Dios lo mide. Para nosotros, prosperidad a veces tiene que ver con dinero. Para nosotros, prosperidad a veces tiene que ver con bienes materiales. Para nosotros, prosperidad a veces tiene que ver con posición o estatus. Para nosotros, prosperidad a veces tiene que ver con autoridad sobre otros.
Sin embargo, lo que la Escritura dice es que no necesariamente esto es verdad. Hay gente que no conoce la palabra de Dios y tiene todo esto que acabo de mencionar. Tiene un estatus, tiene una posición, tiene mucho dinero, tiene casas, tiene carros, tiene todo y puede decir, no me falta absolutamente nada. Uno de los salmos que a mí más me gusta es el Salmo número 37, en sus primeros versos. En sus primeros versos el Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Deleítate en su verdad, deleítate en Jehová. Él te apacentará, dice, con su verdad, y su palabra es verdad. Jesucristo dijo que solamente la verdad nos puede hacer libres, pero esa verdad tenemos que conocerla, esa verdad tenemos que meditarla, esa verdad tenemos que vivirla, porque si no nos puede pasar como al rey Josías. Sí, era un rey muy pequeño, empezó a reinar, tenía esa posición, tenía criados, tenía ejército, él vivió en un tiempo de prosperidad en su reinado. Sin embargo, más importante fue para él la palabra de Dios cuando la encontró, porque no solamente dice que rasgó sus vestidos. Si ustedes leen toda la historia, se van a dar cuenta que dice que él tumbó los lugares altos donde los hijos de Israel se corrompían buscando a otros dioses, porque cuando nos olvidamos de la palabra de Dios, empezamos a desviarnos en aquellas cosas que no le agradan a Dios, en aquellas cosas que nos apartan de él. Y Dios dice, cuando la consideres, entonces voy a hacer prosperar tu camino. Él quiere hacer prosperar tu ministerio. Él quiere hacer prosperar tu iglesia. Él quiere prosperar tu familia. Él te quiere prosperar a ti. Pero la prosperidad, te decía, no tiene que ver con el número de bienes materiales que tienes. Tu prosperidad tiene que ver con cuánto conoces tú a ese Dios al cual invocas. Cuánto dependes tú de Él y no de las circunstancias. En este último tiempo nos hemos dado cuenta que los bienes materiales no son el todo, que las posesiones no son el todo, que vino sobre el mundo una enfermedad de la cual Dios es el que nos puede librar. Y no digo que aquellos que perdieron la vida ya, aquellos que Dios llamó a su presencia, no digo que no tuvieron fe o que le fallaron a Dios, no, en lo absoluto, en lo absoluto. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios es el que da la vida y es el único que tiene el poder y la autoridad para quitarla también. Esto es lo que dice Eclesiastés. Pero tenemos que estar bajo la cubierta de sus alas para estar seguros. Porque no importa si tengo dinero o no tengo. No importa si voy a la iglesia o no voy. No importa si tengo salud o no la tengo. Gente con salud, el Señor los llamó a su presencia. Gentes muy consagradas, amigos míos muy consagrados, Dios los llamó a su presencia. No puedo decir que les faltó fe, no puedo decir que les faltó confianza, ni que faltó oración en sus vidas. No lo puedo decir. Pero esto vino muy fuerte y no importó la condición.
Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Esto requiere algo constante en nosotros. Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Yo no sé cómo has pasado este último tiempo. No sé cómo te sientes hoy en este día. Pero Dios te dice hoy, no temas ni desmayes. Sigue adelante. No temas ni desmayes. No te intimides. No pierdas el ánimo. Sigue buscando a Dios. Búscalo con todo tu corazón. Sigue sirviendo a Dios. Sigue dependiendo de Él. Dios le dice a Josué, en el proceso que vas a entrar y vas a tomar la tierra, vas a cruzar el río, vas a estar del otro lado, yo te voy a dar la bendición, pero en el proceso nunca te desanimes, no temas, no desmayes, sigue adelante, paso a paso. No sé cuántos años tienes en el Evangelio, si tienes un año, si tienes un mes o si tienes 30 años. Lo único que te digo es que pueden llegar momentos a nuestra vida en los cuales bajamos la guardia, en los cuales parece que no podemos seguir adelante, en los cuales a veces la enfermedad, la escasez, los problemas familiares llegan a nuestra vida. Yo lo que te digo ahorita es, más que esforzarte en cómo salir adelante en medio de todo eso, no desmayes, no te desanimes, sigue meditando en la palabra de Dios, sigue buscando las promesas de Dios, síguete llenando de la palabra de Dios, sigue buscando y conociendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, sus milagros, sus sanidades. Mira cómo es Dios a través de la Escritura. Pasa menos tiempo esforzándote en cómo salir de las situaciones en las cuales te enfrentas y medita más en la palabra de Dios. Llénate de ella, busca y busca, lee y vas a ver que va a haber un pasaje, va a haber un versículo, va a haber un capítulo, va a haber una historia en la cual te vas a identificar, en la cual vas a decir, esta historia es mía, esta es la palabra que Dios tiene para mí en este día o en esta situación. Y vas a ver qué bendición, vas a ver que Dios a través de ese versículo, a través de esa historia o a través de esta predicación, Dios te dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Si tan solamente sigues meditando en esta palabra, en esta ley, en esta gracia ahora para nosotros, en esta gracia de Dios que nos dice que Jesucristo vino para darnos salvación y vida eterna, en esta gracia en la cual Dios te dice, si te arrepientes, yo puedo perdonar tus pecados. En esta gracia donde Dios te dice, si tú me pides, yo te voy a escuchar. Si tú me llamas, yo te voy a abrir. Y si tú me pides, yo te voy a dar. Con esto termino. Todos queremos la bendición de Dios. Todos los que hemos escuchado acerca de Él, o que hemos escuchado la palabra de Dios, todos queremos sus bendiciones. Todos queremos sus promesas. Sus promesas son hermosas, más que las que pudiera cumplir con nosotros en las cuestiones de nuestras necesidades. Sus promesas más hermosas son las que tienen que ver con el perdón y la vida eterna. Yo quiero sus promesas. Yo creo que tú también quieres esas promesas. Dios solamente te pide 3 cosas en especial. Primero, esfuérzate
y sé muy valiente para conocer, para leer, para meditar en la palabra de Dios. Segundo, no te apartes de lo que has creído en esta palabra, de lo que has leído, de lo que Dios te ha persuadido, de lo que el Espíritu Santo te ha dado. No te apartes de estas palabras, ni a derecha, ni a izquierda. Y tercero, no desmayes en hacerlo. Esto no se trata de que lo hagas un día, que lo hagas una semana. No se trata de que lo hagas solamente cuando te ves en dificultades, o cuando estás pasando por necesidades, o cuando tienes todo en abundancia. No, todos los días. No desmayes, no bajes la guardia, y Dios estará contigo todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Jesucristo les dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu promesa, Señor, es que nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar. Esa es tu bendición, Señor, esa es tu palabra, esa es tu promesa. Y tú nunca faltas, Señor, a tu palabra. Tú nunca faltas a tus promesas. Tú le prometiste a Josué estar con él todos los días de su vida, en esa gran labor que tenía por delante, Señor, de tomar la tierra y de repartirla a los hijos de Israel. Y le dijiste: estaré contigo. Y tú lo hiciste, Señor. Padre, tú has prometido estar con nosotros. Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Pero, Señor, podemos encontrar que esta bendición está condicionada a meditar en tu palabra, a conocer tu palabra, a creer tu palabra, a vivir, Señor, tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Padre, porque sabemos que la fuerza y la valentía solamente provienen de ti, Señor. Y Padre, la constancia te pedimos nos ayudes para nunca apartarnos de esta palabra que tú nos has dado. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por aquellos de mis hermanos que, Padre Santo, tienen mucho tiempo en la iglesia, pero que quizás solamente los domingos toman este libro de la ley para seguir los pasajes que su pastor comparte con ellos. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que los inquietes el lunes, el martes, el miércoles, todos los días de la semana, Señor, para que vayan y encuentren todas las bendiciones que tú tienes para ellos a través de esta escritura. Te pido, Señor, por aquellos que han sido constantes hasta este momento, que no desmayen, Señor, que no desmayen, que sigan meditando en tu palabra. Y te pido, Señor, por aquellos que esta es la primera vez que quizás escuchan un mensaje de tu palabra. Padre, a ellos hazles sentir esa palabra de perdón, Señor, que nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, Padre, seremos salvos. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad, Señor. Y que, Padre, si hacemos esto, tendremos con seguridad la vida eterna. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apartarme del mal. Gracias, Señor, que cuando todo ya esté en su lugar, tu rostro ahí podré mirar. Ya ahí estarás, ya ahí estarás.
Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia del libro de los Hechos se volvió una iglesia proveedora de las necesidades del pueblo. Vamos a levantar una ofrenda donde, recuerden, ustedes son los administradores de esta ofrenda. Esta ofrenda puede aligerar la carga de alguien que está pasando por diferentes necesidades. Así es que lo que Dios ponga en su corazón, apártalo para Dios. Y esta ofrenda llévala a aquel que tú veas que está pasando por necesidad. Llévala a la persona que veas quizás ahí pidiendo en los cruceros, o quizás algunos juntando botes de aluminio para vender y para sacar el sustento de su día, o aquel que está vendiendo por ahí afuera de alguna tienda. Llévale esta ofrenda y dile: esta es una bendición que Dios te manda. Ustedes y yo podemos ser la iglesia que lleva bendición a todo el pueblo si cada uno de nosotros pone en el corazón de ir y llevar esta ofrenda para aquel que lo necesita. Puede ser tu vecino, puede ser un familiar tuyo, puede ser un total desconocido, pero a quien Dios te ponga en tu corazón, llévale esta ofrenda y dile: esta es una bendición de Dios para ti. Vamos a orar y que esta palabra se cumpla en la iglesia de nuestro tiempo. La iglesia tenía favor con todo el pueblo y a eso fuimos llamados nosotros, a llevar la palabra y a llevar bendición para todo el pueblo. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu provisión. Tú has sido muy bueno, Señor, para con nosotros. Has suplido todas nuestras necesidades. Padre, en medio de la enfermedad, cuando ha llegado, Señor, tú has sido nuestro sanador. En medio de la escasez, tú has sido nuestro proveedor, Señor. Padre, hasta este momento, Señor, tú has estado allí presente, como dice tu palabra. No nos has dejado ni nos has desamparado. Te pedimos, Señor, que hagas de nosotros instrumentos útiles que lleven bendición a aquel que está pasando por diferentes necesidades. Ponemos esta ofrenda que tú has puesto en nuestro corazón en tus manos para que, Señor, sea llevada a aquella persona que verdaderamente lo está necesitando y para quien va a ser, Señor, una gran bendición. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.